Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Quinta Visión en esta conversación a fondo. Hoy con un personero que fue suspendido de su cargo hace algo más de 10 días como alcalde de Casablanca. Me refiero a don Manuel Jesús Vera, para saber sus sentimientos, para conocer cómo tomó esta determinación del Tribunal Regional Electoral y para saber también qué es lo que viene en adelante. Para ahondar más sobre este tema, estamos entonces con el alcalde de Casablanca, don Manuel Jesús Vera. ¿Cómo está, alcalde? Gusto de saludarle y gracias por estar con nosotros acá en Quinta Visión. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por esta oportunidad que me da Quinta Visión para explicitar mi pensamiento con respecto a este fallo. Bueno, lo primero es, usted sigue siendo alcalde pese a que está suspendido porque en Casablanca actualmente está el administrador municipal como alcalde subrogante. Por cierto que sí, estoy suspendido de mis funciones, estamos en el proceso de apelación que vamos a hacer al Tricel, que es mañana sábado, que vence el plazo, de tal manera de que la ley contempla de que queda una persona en reemplazo, en este caso el administrador municipal como alcalde subrogante, hasta cuando no se den las circunstancias para la elección del alcalde que va a ser la transición al alcalde definitivo, si es que yo soy confirmado lo que ha hecho el tribunal acá en Valparaíso. Claro, porque este programa lo estamos grabando este día viernes y es importante saber qué es lo que siente este hombre que lleva 19 años como alcalde de Casablanca. Ahora, de que se cumpla el plazo para esta apelación, en lo personal, ¿cómo se siente? Bueno, en lo personal me siento bastante fortalecido porque tengo la claridad absoluta de que lo que no mata fortalece. Eso lo tengo claro y en política... ¿Está fuerte usted en este momento? Sí, por cierto, estoy fuerte, tranquilo, porque creo que he actuado de la mejor manera, creo que he actuado como... cualquier persona que quiere sacar a su comuna adelante con la cantidad de deficiencias que nosotros tenemos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por la carencia de recursos, por tantas dificultades que significa hoy día administrar un municipio, yo estoy tranquilo. Alcalde, ¿cómo siente usted esta apelación, el resultado que pueda tener en el Tricel, considerando de que la votación del TER fue de 3-0 unánime para su remoción? Bueno, obviamente que si no tuviera la certeza de que me puede ir bien en esta apelación, no estaríamos haciendo esta apelación. Pero obviamente de que aquí el tribunal, el Tricel en Santiago, estudiará a lo mejor con mayor profundidad todos los argumentos que nuestro abogado pueda aportar y así también anexar algunos estudios de algunos juristas con respecto a la materia, de tal forma de que tengo el optimismo de que me puede ir bien. Usted dice con mayor profundidad en el Tricel, eso quiere decir que a lo mejor acá en la región, en el Tribunal Electoral Regional, no se estudió como debía haberse estudiado su caso porque fueron 3 años en que se mantuvo este proceso. Bueno, por cierto que sí, pero en el intertanto hubo un cambio de ministros. Por tanto, los nuevos ministros que asumieron conocieron esta causa hace aproximadamente un mes o un mes y medio, de tal forma de que, si bien es cierto, habían bastantes antecedentes que estaban en posición del TER, no es menos cierto que a lo mejor, porque a mí me llama profundamente la atención, porque todavía no estaba redactado el fallo, no había reunión de los ministros, pero ya se había filtrado el resultado de esto. ¿Cuándo habría sido eso? Es decir, que hace aproximadamente 20 días o un mes atrás yo ya sabía cómo venía el resultado del TER, en circunstancias que no había fallo. Entonces, eso me llama profundamente la atención. Persecución política a lo mejor de la derecha, porque usted lo ha señalado en más de alguna oportunidad, que había una persecución en su contra para sacarlo de alguna forma del cargo. A mi juicio yo creo que sí, porque aquí hay que entender desde que el año 1988 que se produce la elección municipal, yo creo que fue una de las campañas más duras y descarnadas de parte de la derecha, de parte del candidato a la derecha, y también tenían una planificación estratégica bien ideada, como la estrategia militar que a lo mejor utilizaba en aquel tiempo Aníbal en Cartago, esa estrategia militar de destruir al adversario y obviamente de que ellos hicieron de tal forma que el concejal más votado de la derecha, de Renovación Nacional, que es el concejal Martínez. El concejal Martínez, que hizo un acarreo que me consta,
de muchos electores desde fuera de Casablanca, porque en el fondo de él aparecieron muchísimos trabajadores que no existían. Por ejemplo, Sergio Feito, que vota en Casablanca, por ejemplo, por decir algo. Y así por el estilo, un señor Tomic, ¿qué hace en Casablanca? En la casa de donde vivía el candidato, un ex mayor de carabineros retirado, dormían alrededor de 25 o 30 personas, en circunstancias que en el día se veía él solo. Entonces era un hotel, ¿qué? Y pudimos constatar que efectivamente ellos trajeron muchos electores de afuera. Pero eso se denunció en su momento, alcalde. Y esa estrategia se utiliza para sacar la primera mayoría, de tal manera que esto estaba totalmente planificado. Le reitero, ¿eso se denunció en su momento? ¿Hubo alguna acusación formal con respecto a aquello, por lo que usted señala? Hicimos las denuncias respectivas, pero como en época de campaña es muy poco lo que se puede avanzar en ese tema, pues no se siguió abundando, pero sí la opinión pública casablanquina conoce de primera línea esas informaciones que nosotros hemos entregado. O sea, derechamente usted apunta que esta es una persecución política y no un tema de administración. Por cierto. Todos los municipios, Bernardo, en el país, si por ejemplo hoy día se aplicara a rajatabla este fallo, yo creo que más del 90% de los alcaldes de Chile tendrían que irse. Es un tema complicado. Eso es un tema complicado. ¿Le parece que lo tratemos un poco más adelante en esta entrevista? Encantado. Porque yo creo que hay que seguir aclarando también un poco algunos puntos de esta acusación en su contra. Por ejemplo, estos 3 concejales lo señalaron y lo han acusado de malversación de fondos públicos e incluso uno de ellos señaló fomentar una cultura de mala administración. ¿Qué le parece esta imputación? Bueno, esa imputación que se hace, lo del TER no lo tomó en consideración. Porque yo creo que es una falacia, es sencillamente una acusación política, sencillamente, a mi juicio, no tiene fundamento, porque, por ejemplo, tener direccionadas las propuestas públicas hacia las empresas constructoras, eso, mire, usted sabe que se suben al portal y todas las empresas están a la vista de todo y, por tanto, todos pueden participar a través de todo Chile. Claro, que es otra acusación, alcalde, para que aclaremos que se hace también en su contra, que hay varias licitaciones que fueron adjudicadas a las mismas empresas. Pero la razón también es que muy pocas empresas concurren a estas licitaciones en unas comunas pequeñas como la nuestra, porque les sale mucho más caro instalar faena que la ganancia que van a tener. Eso es lo primero. Y lo segundo es la malversación de fondos. En esto, el dinero público ha sido utilizado en la cosa pública, eso que quede claro. Naturalmente de que eso es cambiar de ítem y eso es la malversación. No hay robo, no hay dolo, no hay pérdida de dinero. Pero aquí tenemos que ir al fondo de la estructura municipal. Las municipalidades todas están desfinanciadas. Las municipalidades en todo el país tienen deficiencia en el tema del financiamiento en educación y en salud. El municipio de Casablanca tiene que aportar anualmente cerca de 450 millones de pesos tan solo para educación. ¿Y de dónde sale? De las arcas municipales. Si usted lo traslapó a lo que es hoy día, por ejemplo, un municipio como el mío, pequeño, rural, donde no tiene una corporación de educación y de salud, las corporaciones, a mí me gustaría, por ejemplo, que la Contraloría pudiera revisar las corporaciones de los municipios grandes de este país, donde se va a encontrar que efectivamente no se paga las imposiciones a los trabajadores tanto de salud y de educación, una cuestión que a mí se me acusa. Entonces, considero inmensamente injusto el trato, porque una municipalidad pequeña que tiene cerca de 1.000 kilómetros cuadrados, que tiene que llegar a todos los rincones de la comuna con pocos ingresos, naturalmente de que aquí hay que ser realmente el rey de las finanzas para poder mantener y sostener los servicios. Pero hay otras situaciones que también se han señalado, en que la Contraloría habría detectado que usted omitió información en las cuentas públicas. Incluso hay un tema que se planteó por parte de los concejales el día que ellos conocieron la resolución, el fallo del tribunal, en torno a que había un arriendo por una casa por 8 millones de pesos mensuales para la PDI que nunca se utilizó para ese efecto. A ver, ¿qué ocurre con aquello? Bueno, ¿qué ocurre? Efectivamente, nosotros hicimos gestiones para que la PDI se instalara en Casablanca, que es una cosa que venimos hace muchísimo tiempo persiguiendo por la seguridad ciudadana. La dotación de carabinero en Casablanca es insuficiente. Consideramos oportuno entonces gestionar ante la autoridad respectiva, el prefecto de Valparaíso en aquel entonces, para poder, ¿no es cierto?, nosotros llevar un cuartel de la PDI.
Logramos que fueran 3 veces a la semana, arrendamos una oficina en un edificio en un segundo piso, durante 3 veces a la semana, algunas horas, la policía de investigaciones. Luego y seguimos haciendo los trámites y yo me entrevisté en su oportunidad con el prefecto de investigaciones de aquel entonces acá en Valparaíso, que después llegó a ser subdirector de la PDI en Santiago, y conversado con el subsecretario del Interior en aquel tiempo, donde ellos me dijeron, perfecto señor, incluso se vino a ver el lugar donde se iba a instalar, arriende un local que sea apto para que funcione como cuartel de investigaciones y nosotros nos instalamos. Vino la autoridad. Por tanto, cuando la autoridad se hace presente, no me queda otra alternativa, de acuerdo a lo que yo había solicitado que se instalara la PDI, era arrendar para facilitar, para tener la mayor seguridad ciudadana que mi comuna requiere y sigue requiriendo. ¿Y se contaba con los fondos para aquello, alcalde? Contaba, la Policía de Investigaciones contaba con los fondos para hacerlo, pero en última instancia no se hizo. Entonces, cuando se hace ese trámite y tiene esa traba de por medio, naturalmente que no hay una mala intención de parte mía de no llevar adelante una cuestión tan importante como la instalación de un cuartel de la PDI, que aún sigue el proceso de que es posible que se haga. Por eso que se habla de que se siguen pagando los 8 millones de pesos y no se ha ocupado la casa. O sea que hay responsabilidad de la PDI también. ¿Esas pruebas se presentaron? Por cierto que sí, pues. Por cierto que sí. Y incluso se hizo algunas declaraciones de parte de algunos miembros de la PDI. Entonces no se tomaron en cuenta. Ahora, sencillamente, nosotros para poder hacer había que poner aquí o el huevo o la gallina. Sencillamente, ¿qué es lo que había que hacer? Que nosotros rentáramos un local y la PDI se instalaba. Entonces, ¿qué pasó? Después que ya terminó, ese mismo local se utilizó para llevar a la escuela Humberto Moa, que es una escuela de discapacitados físicos y mentales para funcionar un cierto tiempo, porque el colegio estaba en reparaciones, de tal modo que no se mal utilizó. Alcalde, ¿a usted se le remueve de su cargo o se le suspende temporalmente hasta que no lo ratifique el TICEL por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa? ¿No le preocupa que su imagen ante la opinión pública quede manchada? Porque cuando se habla de este tipo de circunstancias se puede hablar por falta de dinero o bien que se utilizó dinero público en lo que no correspondía. ¿No le preocupa que su imagen se manche con esto? Bueno, después de 19 años, naturalmente que a uno le preocupa. Le preocupa porque el trabajo que hemos hecho puede tirarse por la borda en cosas de meses, en cosas de semanas, en cosas de días. La verdad que cuando hablan de la falta de la probidad es efectivamente cuando hoy día a nosotros los municipios, a través de este fallo, se nos está indicando cómo debemos administrar de parte de los jueces. Perdón, ¿esto implica entonces de que de ahora en adelante el electorado tiene que elegir un nuevo tipo de alcaldes que deben ceñirse a otra realidad? Es decir, entonces, que la voluntad popular va a empezarse a filtrar a través de los juicios que se sean tratados en los tribunales electorales regionales. Es decir, la voluntad popular donde radica la democracia, en este caso, sencillamente van a empezar a sacar los alcaldes que, según el tribunal, no son aptos para administrar los bienes públicos. Yo creo de que aquí es una falencia grave para la democracia. Y respondiendo a lo que usted me decía, si no le preocupa si mi imagen está deteriorada, fíjese que estoy tranquilo porque no hay falta de dinero. No hay dinero que se haya ido para un bien particular, sino que sencillamente todos los recursos que nosotros hemos utilizado, lo público se ha utilizado en lo público. Y cuando, por ejemplo, se dejó transitoriamente de hacer una obra, sencillamente esa obra, y así consta en el gobierno regional, que con esos fondos públicos todas las obras se realizaron y todas las obras se recibieron, de tal manera que si se ocupó el dinero fue en forma transitoria. Correcto, por ahí quizás va un poco la figura, porque esto, como dice usted, ocurre en muchos municipios que llegan dineros destinados a un ítem y hay que utilizarlo o lo utilizan para pagar, ¿no es cierto?, otro tipo de circunstancias. Usted el caso más evidente que puso en este momento es de la salud y la educación.
¿Es así? ¿Eso es lo que ocurrió? ¿Y eso es lo que estaría perjudicando, como dice usted, a más del 90% de los municipios en este país si es que en este instante se investigaran? Mire, Bernardo, nosotros y el país es testigo de todo el movimiento estudiantil que ha habido en el último tiempo y también de los alcaldes, donde hemos reclamado que cada día a los municipios se les traspasa mayores competencias y responsabilidades. Y obviamente que no se traspasan los recursos suficientes del nivel central para que esto pueda funcionar de tal forma que sea expedito. Y cuando se suscriben estos convenios, que si usted no los suscribe sencillamente es el pueblo el que pierde, no nos traspasan los recursos y desde ahí parten todos los desfinanciamientos de los municipios. Yo creo que en el país habrá 4 o 5 municipios, Las Condes, Santiago, Vitacura, Providencia, que se financian. Por eso es que yo insisto, a mí me gustaría, por favor, que se revisaran las corporaciones municipales. Y ahí se van a dar cuenta de los déficits enormes que tienen y que sencillamente nadie los fiscaliza porque son corporaciones de derecho privado. En cambio, los municipios que tenemos departamento de administración de educación municipal, que depende directamente del municipio, que no está segregado del municipio, como también el departamento de salud, el alcalde directamente tiene que subvencionar con recursos que podrían ser destinados a otras obras de la ciudad para poder hacer funcionar estos servicios deficitarios. ¿Usted tuvo que hacer eso? ¿Utilizó dineros que llegaban para un ítem para poder cubrir otro? En efecto. Y yo creo que todos los alcaldes en el país lo han hecho. ¿Usted cree que pasa por ahí entonces el tema? Así es. Y estoy convencido de que mientras no se cambie la estructura, mientras no se cambie la ley orgánica constitucional de municipalidades, que yo creo que está hoy día pequeña, está insuficiente para lo que son los municipios de este país. Cuando hablamos de la descentralización y hablamos de los gobiernos locales, por cierto que no somos gobiernos locales, sino que somos meros administradores de la pobreza. Alcalde, quiero reiterar una consulta que le he hecho un par de veces en el transcurso de esta pregunta, de esta entrevista, porque esta ha sido una resolución judicial, ¿no es cierto?, por 3 miembros del Tribunal Electoral Regional, que son magistrados, y usted ha señalado de que aquí ha habido una persecución política. ¿Se contrapone en algo esto? Porque esta es una resolución de jueces, no de políticos. Bueno, pero generalmente aquí hay que ver una cosa que es importante. Se hizo también una demanda de parte de estos mismos concejales de la derecha al Tribunal de Garantía y fue a la Fiscalía por si había delito penal. La Fiscalía investigó, la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delitos Económicos investigó y concluyó de que efectivamente no hay delito penal. Por tanto, cuando no hay delito penal, hay un hecho meramente administrativo, que es la consecuencia de la causa por la cual hoy día yo me encuentro en esta circunstancia. Entonces, cuando no hay delito penal y hay aquí una situación de manejo político, y vuelvo a reiterar, donde sí, efectivamente son magistrados que están allí, pero la visión que tiene que haber es totalmente diferente a la visión que podríamos decir que es de la justicia ordinaria. Perfecto. O sea, usted está totalmente tranquilo, se siente inocente frente a estas acusaciones. Naturalmente que uno siendo alcalde y siendo autoridad, el primer objetivo que uno tiene es servir a su comunidad. Hoy día Casablanca, Bernardo, en estos 19 años lo hemos transformado, con presupuestos pequeños, con miles de carencias. Hoy día Casablanca es otro. Y se muestra a la región y al país y al mundo en otra parada. Un Casablanca que progresa y se desarrolla con pocos recursos. Sino que yo creo, una de las cosas que yo creo es que fuimos demasiado intrépidos para poder llevar adelante este desarrollo que la comuna tiene. Y naturalmente que cuando uno usa a veces la intrepidez en la cosa pública, porque siempre está frenado por esto o por lo otro, porque, vuelvo a reiterar, es demasiado anquilosada y antigua la ley orgánica. ¿Y no faltó ser más exigentes a la hora de estar ahí, de fiscalizar, de ver la situación? Es que cuando uno dice, claro, otra cosa es con guitarra, Bernardo, ¿no? Es muy fácil decir, tenemos que ser muy eficientes, eficaces.
Pero cuando uno toma la guitarra, caramba que es difícil administrar, y más aún difícil es administrar la pobreza. Con una planta municipal exigua de 40 funcionarios, con que nosotros tenemos que de una manera u otra cubrir 1000 kilómetros cuadrados de territorio. Entonces, claro que hemos fiscalizado, pero también quiero decirle de que es más difícil cuando uno toma la guitarra. Claro que es fácil opinar de afuera. Alcalde, nos debe quedar un minuto y medio de programa. Y quiero terminar esta entrevista con usted haciéndole la siguiente consulta. Lo señalamos, estamos grabando este viernes, el sábado ya se cumple el plazo para presentar la apelación ante el Tricel. Sin duda que han sido horas bastante complicadas, a lo mejor en lo emotivo, en lo personal para usted. Después viene un plazo en que el Tricel tiene que revisar lo que es la apelación. ¿Qué pasa si el Tricel ratifica esta remoción al alcalde? Bueno, ¿qué pasa? Esa es la probabilidad del 50 y 50. Esa es una de las probabilidades, naturalmente. Si pasa, efectivamente me voy para la casa. ¿Y con su vida qué pasa? Son 19 años. Son 19 años que he dedicado al servicio público y quedo suspendido de función pública durante 5 años. Mi vida continúa. ¿Pero volvería a ejercer cargo público? Por ejemplo, ¿se presentaría nuevamente alcalde después de esto? Después de 5 años tengo muchas cosas que va a pasar mucha agua bajo el puente, pero quiero decirle de que soy un servidor público, me gusta el servicio público, he trabajado por el servicio público y si la salud me acompaña después de 5 años y si tengo el deseo, naturalmente, y también el apoyo de mi familia y de los electores. ¿Y su familia lo ha apoyado? Así es, mucho. Ha sido el principal soporte y por supuesto de los colaboradores inmediatos míos, los principales soportes. Y si en el día de mañana hay que estar en la lucha, vamos a estar en la lucha siempre, porque yo creo que mi vocación es servir a la gente. Gracias, alcalde Manuel Jesús Vera, alcalde suspendido de Casablanca por esta resolución del Tribunal Electoral Regional. Ya hay que esperar ahora lo que va a ser la resolución de la apelación en el Tricel para saber si definitivamente esta situación dictada acá en la región se ratifica o bien se echa foja atrás y puede retomar su cargo de alcalde en la ciudad de Casablanca. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta conversación a fondo con Manuel Jesús Vera, alcalde de Casablanca. Que esté muy bien usted y su familia.